Bueno chicos, bienvenidos a este segundo video en donde el propósito de este video va a ser únicamente conocer un poco más de las herramientas de construcción y de la edición de elementos que podemos hacer a nuestros trabajos. Ya en un tercer video nos dedicaremos un poco más a los valores exactos. Ahorita solamente nos vamos a dedicar a editar y a fijar, que es una recomendación bastante importante que le doy a mis estudiantes. Entonces, recordemos, vamos a empezar, vamos a trabajar en este video con la herramienta de geometría. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar, descartar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la construcción de un triángulo rectángulo. Solamente la construcción bien editada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero vamos a mostrar allá en la parte superior derecha. Vamos a mostrar la cuadrícula y vamos a mostrar los ejes. Vamos a dejar una cuadrícula un poco más básica, que sea la cuadrícula mayor. ¿Listo? Em, bueno, las herramientas, como lo habíamos dicho en el anterior video, sobre esa línea morada nos aparecen dos opciones. El primero, que es una calculadora. Después trabajaremos la calculadora. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en esta parte de acá, en el triángulo y en el círculo, que son las herramientas de geometría. Y vamos a desplegar todas las opciones que nos ofrece en esta plataforma. Entonces presionamos allá sobre más y vamos a darnos cuenta que salen muchas nuevas. Saquemos todas las opciones y listo, ya podemos empezar a construir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la construcción de un triángulo rectángulo. Y recordemos que para construir un triángulo pues consta de varios elementos, dentro de ellos tres puntos o vértices, y vamos a construirlo. ¿Cómo lo queremos? Bueno, acá se nos olvidó que vamos a dejar nuestro distancia fija, que valga 1. Lo vimos en el anterior video. Acá, por más de que le demos un, el cuadro siempre vale 1. Activamos y bueno, empezamos. Lo primero dentro de las herramientas básicas es el mouse, la flecha. Esa flecha mueve, lo único que nos permite es arrastrar o seleccionar objetos. Importante para la edición o movernos dentro de. Es muy importante que cada que nosotros estemos dentro de una herramienta, siempre volvamos a la flecha o a nuestro mouse. ¿Por qué? Demos un ejemplo. Acá voy a tocar sobre la opción segmento y dense cuenta que cuando yo toco la opción segmento, automáticamente en la parte inferior derecha se nos muestra de nuevo la flechita, esta flechita de acá, para que continúes con tu edición, como que salgas de la herramienta. En este caso estábamos en segmento, entonces o voy a la flecha ya sobre mueve o en segmento espero que se oculte ese cuadro negro después de trabajar y toco la flecha. Vamos a hacer nuestra primera construcción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues 3 puntos, y los puntos los hacemos de la siguiente manera. Hay dos opciones de hacer puntos. Este de acá solamente vamos a trabajar la herramienta de geometría. Entonces, cuando yo toco la opción punto, él automáticamente en la parte de abajo me ofrece un cuadro de diálogo en donde nos dice cómo funciona cualquiera de las herramientas. En este caso, la opción punto nos dice que selecciona una ubicación o recta, función o curva. ¿Cómo así ubicación, recta, función o curva? Porque yo puedo hacer puntos dentro de una función, dentro de una curva, dentro de una recta, o hacer la construcción una ubicación en el plano. En este momento yo voy a construir un punto, voy a hacerlo primero como un punto en el plano cartesiano en las coordenadas 1,1. Entonces voy y toco allá, para eso dejé mi cuadrícula, voy y toco sobre, uy, acá me corrí, voy y toco sobre 1,1, y ese es un error de, 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 de- de la construcción que nos puede pasar, que si yo no quiero exactamente ahí, sino en otro ladito, pues ya en otra opción yo le puedo decir exactamente en dónde quiero el punto, porque se imaginan que yo quisiera un punto exactamente en X 1,63 y en Y en 2,45. Pues me queda un poco complicado, a menos de que le dé zoom a mi gráfica. O yo lo puedo dar desde acá. Dense cuenta que yo puedo abrir un paréntesis
y digo que quiero un punto en 1,65 1 punto, ojo con esos valores, que aquí las cantidades decimales se separan por el punto. 1,65 en X y lo separo con la coma la coordenada Y y la quiero en Y en 2. Entonces dense cuenta que aparece allá ese nuevo punto. Le damos enter, se llama B y aparece en X, vale 1,65. Acá no se ve, pues porque por el tipo de cuadrícula que tenemos, pero pues así puedo ser un poco más exacto. Entonces, bueno, dijimos que íbamos a seguir construyendo esto. Si tenemos un elemento que no queremos dejar dentro de nuestro espacio de trabajo, en este caso ese nuevo punto, yo voy y lo toco, voy y toco allá sobre, en este caso voy a borrar el punto B, no lo quiero a él. Y me salen tres opciones, obviamente pues aparece la papelera de reciclaje, toco y borro, ¿listo? Vamos a seguir nuestra construcción. Entonces, tengo mi primer punto allá, como se dan cuenta presionando sobre la calculadora, garantizo que está en las coordenadas 1,1. Ahora, voy a dejar otro punto de mi triángulo en las coordenadas 3,1. Entonces, como ya saben, puedo tocar acá. En este caso toqué sobre esa ubicación. Verificamos si efectivamente está en 3,1. Y vamos a hacer nuestro tercer punto por allá en la parte de arriba, en las coordenadas 3 en X, 4 en Y. Entonces voy a tocar por allá 3 en X, 4 en Y. Como vemos fácilmente que son esas coordenadas, que ese punto tiene esas coordenadas de varias formas. La primera, pues es, vamos a la flecha. Recuerden que cualquier cosa de edición voy a necesitar estar sobre la flecha o sobre el mouse y toco el punto A. Para eso, cuando yo toco el punto A, me dan varias opciones. La primera es cambiarle de colores. En este caso vamos a dejar este amarillo seco. La segunda es que me permite cambiar el rótulo del dibujo con el cual se señala el elemento. En este caso yo le puedo dar una X, así, bueno. El tamaño también, ustedes pueden hacer el ejemplo allá. En este caso dejémosle punticos para que no se nos altere nuestro ejercicio, no genere inconvenientes. Eh, También pues no le voy a dar clic allá sobre la papelera porque ya saben lo que pasa. Y sobre los tres punticos le damos clic y nos aparecen unas opciones. La primera, podemos cambiar el nombre a nuestros elementos para que sea un poco más acorde a nuestra construcción. Vamos a decir que el punto, que se llame punto 1. Entonces vamos a activar en la parte de aquí arriba los números. Hicimos P1 y le damos Enter. Y él automáticamente guarda el nombre. Ojo, una cosa que me di cuenta es que él no guarda nombres con espacios. Por ejemplo, punto 1, gato. Gato. Si le damos Enter, él no guarda espacios. Entonces, si yo quiero que se llame gato, entonces pues póngale gato desde el principio, más no le almacena con espacios. Una cosa muy importante en la construcción para este primer ejercicio pues no tiene sentido porque es ocultar mi elemento, por más de que esté ahí todavía, lo puedo mostrar. Para otro tipo de construcciones sí es importante borrar, porque por ejemplo por medio de una mediatriz o una bisectriz quiera, que no quiera que se vea, pues la puedo ocultar. En este caso pues ya sabemos para qué es este botón, entonces mostrar y ocultar. Esto ya lo habíamos visto. Bajamos a donde dice estilo del rótulo. Entonces tocamos y nos dice que nos da la opción de no mostrar el estilo del rótulo, que sea oculto, solamente el nombre, nombre y valor. En ese caso, dense cuenta que nos va a dar 1,1 el nombre y la ubicación en el plano cartesiano, solamente el valor. Y pues para este ejemplo me parece mucho más conveniente que lo dejemos de esa manera. Lo vamos a dejar solamente en la parte de valor. Entonces vamos a dejarlo así. Y una cosa que se me había olvidado comentarles, y es que es importante, dense cuenta que si yo le doy sobre mueve y toco mi punto, yo lo puedo desplazar. Y eso es un gran error porque nos puede dañar una construcción que lleváramos mucho tiempo realizando. Nos puede generar inconvenientes, dolores de cabeza que nos vamos a devolver. Y ¿qué vamos a hacer? Tocamos sobre el punto, le damos las opciones y en la parte de abajo hay una opción que dice fijación.
Entonces ahí démonos cuenta que cuando lo activamos y por favor hacemos el ejercicio, vamos a la flecha y tocamos y él ya no se va a mover, ¿cierto? Él ya no se va a mover. Vamos a fijar los otros puntos, en especial voy a modificar el punto B, voy a cambiarle el color, que sea un color rojo y que nos devolvemos, que el estilo del rótulo me salga el valor, o sea, las coordenadas, y en especial pues también lo vamos a dejar fijo. Y por último el punto C, ¿cierto? El punto C también lo vamos a fijar, entonces tocamos las opciones, vamos a fijarlo y vamos a cambiar el color, que nos quede en color verde, y el rótulo que nos quede fijo, perdón, fijo no, sino estilo del rótulo que se vea el valor. Listo, ok. Ahora vamos a construir nuestro triángulo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro primer segmento de línea, que va a ser del punto amarillo al punto rojo. Entonces dense cuenta la tercera opción, bastante básica, que es segmento, y que nos dice cuando tocamos segmento que debemos seleccionar dos puntos o ubicaciones. Entonces si yo le doy la opción sobre segmento y voy y toco el punto amarillo y el punto rojo, pues él automáticamente va a crear un nuevo segmento de recta entre este par de puntos. Caso contrario, devolvámonos. Si vamos a una opción por allá más abajo, en la parte de rectas, dense cuenta que nos da la opción de hacer una línea recta en el caso tal pues de la álgebra de la geometría analítica que necesite la construcción de una recta que pase por un par de puntos. Pues en este caso vamos a hacer una recta entre el punto amarillo y el punto verde, y él nos da la recta infinita, eh, todos los valores que pasan, la recta que pasa por ese par de puntos. Entonces, ahorita solamente estamos haciendo un triángulo, solamente necesito un segmento, y entonces voy a hacer mi segmento desde el punto amarillo hasta el punto rojo. Esos segmentos también los podemos modificar. Vamos a modificarlos tocando sobre el segmento de recta, y sobre ese segmento de recta yo también puedo en primera instancia cambiar el color. Vamos a dejar aquí un color diferente, que sea un color, perdón, el segmento. Vamos a ver si ahora sí lo hice bien, sí. Un segmento agua marina. También puedo modificar el tipo de línea. Entonces una línea continua, una línea discontinua de diferentes formas. Dense cuenta, vamos aquí a modificar, tocamos. Yo la quiero así con discontinuas. Bueno, el color como que no colabora tanto, ¿cierto? Vamos a dejarle un color un poco más opaco. Vamos a dejarle este morado. Bueno, este morado de acá. Y ya se van a dar cuenta del tipo de línea diferente. Entonces vamos a dejar tres líneas diferentes. Vamos a hacer los tres segmentos. Un poquito más pequeño. Los tres segmentos del punto rojo al punto verde, y de lo que les decía, toca con la flecha mover, y del punto amarillo al punto verde voy a hacer el último segmento y las voy a modificar. Vamos a dejar segmentos diferentes, de colores diferentes. Entonces con la flecha toco colores diferentes. Vamos a dejar este color rosa y de un estilo de una línea así, y aquí este segmento lo vamos a dejar de un color, no sé, de este de aquí, amarillito. No, si no, no se ve muy bien, que digamos ese de ahí, y lo dejamos con discontinua chiquita. Ahí está. Listo, tenemos nuestro triángulo. Em, Vamos a darle zoom. ¿Y qué va a ser importante de este triángulo? Vamos a suponer que es un triángulo pitagórico. ¿Cómo sabemos que es un triángulo pitagórico? Midiendo los grados, los ángulos internos que hay en este triángulo. Entonces en la parte de abajo, bajamos más. Ella nos permite medir. Ah, no, no, está por acá. Se me pasó. Aquí, en la parte de medición, nos permite medir ángulos. Y veamos qué nos dice. Nos dice tres puntos o dos rectas. Entonces aquí hay dos cosas. Si yo toco la recta rosada y toco la recta morada, él me va a medir la abertura
y siempre lo va a hacer de forma positiva, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Si yo hago otra cosa diferente que es medición, la línea morada y la línea rosada, eh, él me puede medir el ángulo por fuera, no el ángulo interno, sino el ángulo externo. Veamos en el otro caso, lo vamos a hacer después. Aquí el ángulo entre la línea morada y la línea azul nos da esa abertura de allá, o podemos medir este tercer ángulo de acá. Entonces dense cuenta que ya tenemos los tres ángulos de esas tres aberturas, no necesitamos transportador, no necesitamos nada más para saber cuánto miden sus ángulos internos. De hecho, podríamos hacer la suma de esos tres ángulos y darnos cuenta que mide exactamente 180 grados. Ahora, ya para finalizar nuestro ejercicio, entonces pues básico, eh, ese es un triángulo trigonométrico, entonces vamos a decir que vamos a dejar solamente un ángulo. Vamos a dejar solamente un ángulo diferente al de 90 grados, ya sabemos que es pitagórico. Vamos a dejar este ángulo de acá, entre la línea morada y la línea azulita. Y nos dice que ahora vamos a medir cuánto mide el cateto adyacente de ese ángulo. Recordemos que en este caso el cateto adyacente es la línea morada. Entonces para la medición de distancias ya sabemos cómo medir ángulos. Para la medición de distancias bajamos a la parte de medición y nos aparece esta tercera opción que nos dice distancia longitud. ¿Y qué nos dice? Distancia longitud, selecciona dos puntos, un segmento, polígono o circunferencia. En este caso nosotros tenemos los dos puntos, podemos medir la distancia y entonces toquemos entre el punto amarillo y el punto rojo y nos dice que la distancia del punto 1 al punto B es de 2 unidades. Es obvio, ¿cierto? Porque si tenemos en X desde 1 y en Y, perdón, en X1 del punto amarillo y en X del punto rojo 3, pues ¿qué distancia hay de 1 a 3? Pues 2, ¿cierto? También podríamos medir la distancia de la línea rosada, en este caso pues es apenas obvio que mide 3, pero pues lo vamos a hacer para identificar. Entonces distancia longitud, tocamos la línea rosada y nos dice que mide 3 y podemos medir la distancia de la línea azulita que mide 3,61. Si se dan cuenta, hicimos dos tipos de mediciones diferentes. La primera yendo de un punto a otro, entonces tocamos el punto amarillo y el punto rojo y nos salió ese cuadrito negro que se ve bastante feito ahí comparativamente con los otros. Entonces yo puedo borrar esa medición. Con la flecha toco esa medición de ahí y la borro. Y para que me salga en los colores como están en los otros ejemplos, pues sencillamente lo que hacemos es distancia, longitud y toco sobre la línea. Y él ya nos dice que esa distancia mide 2. Si nosotros hacemos el ejercicio pitagórico de decir que el cateto adyacente mide 2, que el cateto opuesto mide 3, pues nos va a dar una hipotenusa de 3,61. No siendo más, pues este video nos da para aprender una construcción básica y una modificación de elementos en nuestra plataforma de GeoGebra. Nos hablamos en un próximo video. Recuerden recomendarnos para que otras personas también aprendan a manejar esta herramienta. Hasta luego.